tal? Me llamo Sophie. Me llamo Annie. ¿Y tú? Yo me llamo Mónica. Ok. ¿De dónde es usted? Yo soy de Monterrey, que es una ciudad que está en México. ¿Cuándo vino a los Estados Unidos? Yo vine a los Estados Unidos hace 6 años para estudiar una maestría. ¿Cuántos años tenía cuando vino aquí? Yo tenía 27 años. ¿Cuánto tiempo ha vivido en los Estados Unidos? De esa vez que me mudé he vivido 6 años, pero anteriormente yo había vivido 1 año en Washington, D.C. y en Houston. Sí. ¿Por qué se mudó a los Estados Unidos? Nos mudamos porque mi esposo iba a hacer una maestría y yo también, entonces cuando nos casamos nos venimos para acá los dos. ¿Tiene usted familia aquí o ahí? ¿Vino con alguien o vino solo? En el momento vine con mi esposo, pero desde entonces hemos tenido 2 hijos. Tenemos una nena de 2 años y un nene de 1 año, y tengo un hermano con su familia en Arizona. ¿Qué fue su primera impresión de Estados Unidos cuando llegó? Mira, la verdad es que de chiquita yo venía mucho a Estados Unidos con mi familia, entonces no fue así como un shock de qué es esto. Pero cuando me mudé acá, a Boston, me impresionó mucho el frío y que es de noche a las 3:30 de la tarde en invierno. Sí. Muy frío. Sí. ¿Fue difícil o fácil asimilarse en la sociedad estadounidense? Es diferente, pero la gente es acogedora, entonces yo creo que no ha sido difícil. ¿Se siente que usted se ha asimilado a la cultura estadounidense? Yo creo que parcialmente, pero sin embargo siempre sigues con tu cultura y tus costumbres, más porque mi esposo es mexicano, entonces considero que mi casa culturalmente sigue siendo un poco más mexicana que estadounidense. ¿Cómo fue tu niñez en México? De niña, yo fui una niña muy feliz. Realmente tuve la fortuna de estar en una familia muy unida y realmente yo estuve muy contenta en primaria y en secundaria en México con mis abuelitos, con mis primos, con mis tíos, entonces me considero muy afortunada. ¿Cree que es posible asimilarse o integrarse a otro país y mantener una conexión fuerte con el país de origen? Yo creo que sí. Como les había platicado, mi esposo también es mexicano, entonces nuestros papás de los dos siguen estando en México. Sophie, no sé de ti, pero Emi, tú tienes abuelitos en Canadá, entonces tienes un poquito de las dos culturas. Sí, parte de both cultures. ¿Tiene más tradiciones de tu México en los Estados Unidos ahora o más tradiciones de Estados Unidos? No, yo creo que no tengo más. Yo creo que es un balance. Por ejemplo, nosotros no celebramos 5 de mayo, que yo sé que aquí celebran muchísimo 5 de mayo, para los mexicanos no es importante. Sin embargo, una fiesta que hemos tomado es Thanksgiving. Se nos hace bonito como dar gracias, todo. ¿Tus niños hablan inglés o Sí, mis español? niños en casa hablamos español, mi esposo y yo hablamos español, pero su nani y en el colegio hablan en inglés. Sí. Bilingual. Sí, son bilingües. Muy ayudada.
Sí, creo que ayuda, creo que les ayuda que hablen un poquito los dos. Mi chiquito todavía no habla, pero la nena de 2 años sí habla y sí distingue cuando debe hablar inglés y cuando debe hablar español. Sí. Sus niños le gusta inglés o español mejor. Yo creo que para ella es un poquito más fácil hablar inglés porque todos sus amigos hablan inglés. Entonces, y sus canciones y sus libros, la mayoría son en inglés. Pero no sé, nunca le he preguntado, le voy a preguntar. Sí. Hay elementos de su cultura que mantiene en su vida en estadounidense. Tengo que pensar. Sí, yo creo que, no sé si saben, pero en México no vamos a college cuando tenemos 18 años fuera de casa. Tú te quedas en casa hasta que te cases. Entonces, en general, las familias son un poquito más cercanas. Entonces, sí he mantenido mucha cercanía con mis papás y de hecho hablo con mi mamá todas las mañanas cuando vengo caminando al hospital. Hablo con ella 20 minutos. Entonces, creo que me he mantenido cerca con mis papás. Sí, todo comida en su casa de México. No hay mucha comida buena en Boston de México. Algo, pero no se puede conseguir y yo no soy tan buena cocinera, entonces un poquito. Sí. ¿Cómo incorpora su cultura en su vida aquí? Yo creo que tenemos un grupo bueno, un grupo bueno de amigos de México y de Latinoamérica. Entonces hacemos cosas todos juntos, por ejemplo, vamos a lo equivalente de nuestro Independence Day y nos juntamos, o por ejemplo hay una cosa que se llama Día de Muertos, que aquí se conoce como Day of the Dead, after Halloween. Entonces hay como un pastel muy típico que se llama pan de muertos y todos comemos, entonces hacemos cositas pequeñas en grupo. Sí. ¿Cuál es el cambio más grande en su vida desde que llegó a los Estados Unidos? Yo creo que el cambio es que tienes menos ayuda de familia y de gente que ayuda en casa. Pero pues aquí los dos trabajamos, los dos estamos con los nenes y los dos limpiamos la casa. Entonces en México hay un poquito más de ayuda, tanto de gente que emplea el hogar como de tu familia. Sí, ¿tú piensas muy comunidad en Estados Unidos o México? Yo pienso que hay más comunidad. Yo pienso que es diferente porque es una muy buena pregunta de mí, porque aquí como la gente hace comunidad, porque no hay tanta familia necesariamente. Sin embargo, en México creo que hay un poquito más de cultura de familia. Las familias se ven mucho más. Sí. ¿Cómo es la cultura de México diferente de los Estados Unidos? Yo creo que la gente es un poquito menos estructurada, que puede ser bueno o malo. O sea, entonces la gente es un poco creativa porque hay mucho menos recursos y la gente no suele seguir instrucciones muy bien. Entonces, por un lado, hace a la gente ser más creativa, pero por otro lado hay menos reglas. Y, pues, por ejemplo, en el tráfico, la gente se pasa el alto o el semáforo y pues no es bueno as a whole. Entonces, tiene esos dos lados. Sí. ¿Cuáles fueron sus impresiones de Estados Unidos antes y después de venir? Antes de mudarme pensaba que era como una cultura muy fría y muy estructurada y cada quien hacía lo suyo, pero ya asimilándome un poco más a la cultura me he dado cuenta que la gente es muy buena
y tiene un corazón muy grande, la verdad. Ha sido como el cambio. Sí, sí, México es muy Sí, la gente es cálida en México. sí. No va a México nunca, pero yo quiero. Sí, deberías Sí, de ir. sí, Las playas sí, son muy sí, bonitas en sí. México. Mm, ¿Nunca han ido a Cancún? Oh, no. No, quiero. un día. Sí, que es mi madre. Yo no salir los Estados Unidos, pero yo fui a Canadá cuando yo muy menor. Cuando eras chiquita. Sí, so no, I don't remember. But ¿Cuántos años tenías cuando fuiste a Canadá? 4. Ah, estabas chiquita. Sí. ¿Cómo era su vida antes de venir aquí? Yo estudiaba medicina en México antes de venir acá, entonces trabajaba mucho más que ahorita, porque en México no hay tan buenas reglas de límite de horarios para los estudiantes de medicina ni para la gente que está haciendo especialidad médica. Entonces estabas en el hospital 90 a 100 horas a la semana. Entonces realmente trabajaba mucho. Realmente aquí no podría por mis 2 niños. Sí. ¿Tú viene por los niños o otras razones? No, los niños nacieron aquí. Oh, okay. Sí, los niños, sí, yo vine hace 6 años y mi nena tiene 2 años. Entonces, sí. sí. ¿Cuándo aprendió inglés y cómo aprendió inglés? Cuando era chiquita, mi colegio se llama American School y todos los cursos de gramática, matemáticas, spelling, todos son en inglés y nada más teníamos clase de español. Similar a ustedes. Sí. Sin embargo, la diferencia es que nosotros en recreo y en deportes y actividades extracurriculares hablábamos español, pero en clase hablábamos en inglés. Sí. Sí, interesante. Ujú. ¿Cómo es diferente el sistema de educación de Estados Unidos que el sistema de educación en México? En general, siempre hay excepciones. Las escuelas públicas en México no son buenas. Entonces hay mucho más escuelas privadas y la gente que aspira a ir a universidad, la mayoría estudia en escuelas privadas que pagas. Esa es una gran diferencia y la otra diferencia es que mucho menos gente va a universidad en México que en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí es el 40% de los americanos van a universidad y en México es solo el 20%, entonces es menos. ¿Tú fue private? Sí, yo Sí. estudié en escuela privada. ¿Te gusta la escuela? Es que no es como aquí, que a veces se ve un poquito snobby, o sea, realmente no es opción ir a escuela pública. Entonces, nunca ni me lo pregunté. ¿Cree usted que hay problemas de discriminación en los Estados Unidos o en México? Sí, yo creo que en los 2 lugares. Yo creo que Massachusetts es un estado muy liberal y dentro del rango de Estados Unidos es de los estados con menos discriminación. Sin embargo, siempre hay ante gente que no es descendiente europea, ante latinos, chinos, gente de la India, yo creo que siempre hay. En México también, pero en México no tenemos razas, entonces en general en México
a veces se discrimina un poquito a gente que tiene la piel un poco más oscura. Entonces, entre más blanca la gente, menos discriminación. Sí, tú dices tu familia vive en Arizona. Sí, Sí, es muy mal porque las leyes de polacar en la ciudad de calle y pregunta por los papeles. Bueno, mi hermano y su esposa son ciudadanos de Estados Unidos, entonces no hay problema. Y la otra cosa es, mi cuñada, la esposa de mi hermano, tiene strawberry blonde hair y blue eyes. Es mexicana, pero entonces realmente a primera vista no parece mexicana. Entonces no los paran, pero sí, Sí. Arizona es mucho más duro ante migrantes que Massachusetts. Y en general todo el noreste es un poco mejor. Sí, racial profiling es muy no bien. ¿Ustedes lo ven aquí o no tanto? Okay. El racial profiling, o sea, o en su escuela, ¿ustedes lo viven con bullying y así o no tanto? Pero no ve, just looking from the outside. Yeah. Sí. Okay. Okay, go ahead. Hay ideas equivocadas de México en los Estados Unidos, en su opinión. Sí, yo creo que sí, yo creo que varias. Yo creo que mucha gente piensa que es un país como de gente muy floja, que no trabaja. Y la otra cosa es que piensan que hay mucha corrupción. Yo pienso que en Estados Unidos también hay mucha corrupción, pero no le llaman corrupción, le llaman cabildeo o lobbying. Pero es lo mismo, es corrupción. Entonces, Sí, muchas drogas ujú. también. Sí, bueno, nada más nosotros en México las pasan para acá, pero acá se consumen, entonces. Sí, yo pienso equivocadas de Estados Unidos también porque es muy bien, pero muchos problemas y Sí. Y no ayuda con Trump, dice. No ayuda a nada. Las drogas y necesito un pared. No ayuda. Ahorita no está ayudando Trump, ¿verdad? No. En México hay las ideas equivocadas de Estados Unidos. Es un poquito lo que decía Sophie, que mucha gente dice, bueno, en Estados Unidos todo es perfecto, no hay corrupción, todo está ordenado, la gente vive en mucha armonía, pero yo creo que ese es un poquito de visión de estando afuera, pero una vez que llegas aquí, pues como en todos lados, hay corrupción, y hay racismo, y hay problemas de salud, de acceso a la salud, de acceso a la educación, entonces yo creo que esa es una idea errónea en México. sí, y donde nosotros vivimos en Concord y Carlisle, ellos piensan todas las personas son mucho dinero y vivir en mansions, pero no todas las personas Viven así. Sí. Sí, nosotros vivimos en un bubble, pero no experiencia la mundo y la realmente. ¿Qué piensa a las políticas de Estados Unidos, especialmente Trump y las policías de inmigración? Bueno, pregúntenme esa cuando Trump sea el candidato republicano, porque
yo creo que él ahorita dice muchas cosas, pero todavía no son políticas porque es solo un nominado que quiere ser presidente. Sin embargo, creo dos cosas, que aunque Estados Unidos es un país que fue fundado por migrantes, sí tiene que haber algo de regulación para la migración. Yo no creo que debe de hacer Estados Unidos un open door policy. Yo creo que debe haber regulación. Sin embargo, creo que hay mucha gente como Trump que no ha experimentado la riqueza de la diversidad. Como dicen ustedes, de Carlisle y de pues que hay mucha gente que vive en su burbuja y nunca ha visto más allá. Creo que hay mucha gente así. Sí, yo creo también. Sí. Sí. ¿Viven en Carlisle o en Concord? Yo soy de Carlisle. Soy de Concord. Sí. Piensa que su vida es mejor, peor o igual que su vida en México. Yo creo que no hay, creo que es comparar manzanas con naranjas. Yo creo que no hay un mejor. Ahorita es un mejor arreglo para la situación en la que estamos ahorita, pero yo creo que estaríamos muy bien y muy contentos en México. Entonces, yo creo que la situación en la que estamos ahorita es mejor para nosotros estar aquí. Sí. ¿Tiene familia en México o en Canadá también? No, en Canadá no. Pues tengo una hermana que es monja, non, en Filipinas, y luego tengo un hermano en Arizona y mis papás están en México. Sí, ¿tú visité mucho? A Arizona sí, a Filipinas no. Ella viene para acá. Sí. Okay. Para ti, ¿qué significa ser americano? Para mí, lo que significa ser americano es unirse de diferentes raíces y de diferentes situaciones y realmente hacer lo mejor que tú puedas con las oportunidades que te dio la vida. Sí. Muchas personas piensan americano es Estados Unidos, pero tu opinión es both americanos y es que cuando alguien americano dice qué significa ser americano, la mayoría solamente está pensando en Estados Unidos. Sin embargo, sí. digo, bajo la definición geográfica, todo América, todo Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica somos americanos. Entonces, hay como dos definiciones ahí. Sí, en inmigración, personas dicen no hay americano, pero sí. Sí, pero no soy de los Estados Unidos, pero Soy de Argentina, sí, o de pero Chile. pero las personas piensa que americano para ellos. Sí, para ellos, para mucha gente, solo los de Estados Unidos son americanos. Sí. Sí. Gracias por tu tiempo. Nos gustó escuchar. Me gustó mucho platicar con ustedes. Creo que saben muy bien español.